Les saluda el diácono Oscar Lopera este domingo 27 del tiempo ordinario, 4 de octubre del 2020, domingo, día del Señor. Y hoy escucharemos del libro de Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Al Salmo 79 respondemos: la viña del Señor es la casa de Israel. La segunda lectura está tomada del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 9. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad, le hemos fallado a Dios y a nuestros hermanos. Es el momento para que le pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos, pues, a ese Dios que es amor, que es misericordia y que es perdón, que siempre está presto para perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la decantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio a sagrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no haya hecho? ¿Por qué esperando que diera uvas dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña. Quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que llueva sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho y ahí tenéis asesinatos. Esperó justicia y ahí tenéis lamentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 79 respondemos: la viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste, extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos,
Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, enviaron sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro los apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último mandó a su hijo diciéndose: tendrá respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero, venid, lo mataremos y nos quedaremos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se hará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los dueños y señores de la viña, pues sí, que parecen malvados, desagradecidos y criminales. Todos esos labradores a los que el dueño les encomendó su viña, con premeditación y alevosía. Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. De administradores a encargados, quisieron pasar a ser dueños. Había confiado en ellos para encomendarles su cuidado y aprovechamiento y plantearon adueñarse de ella a cualquier precio. Pero para adueñarse de algo había que quitar al dueño del medio, en este caso al heredero. Uno se pregunta cómo es posible este cambio tan radical. ¿Se equivocó el dueño al elegirles para gestionar su viña? Algo en ellos se corrompió al ocuparse de sus tareas en la viña. ¿Cómo es posible que todos, sin excepción, se pasaran al lado oscuro? La parábola no entra en esos detalles, pero a mí me han inquietado bastante esta descripción de Jesús. Esta historia la dirige Jesús directamente, nada menos que a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel. Por una parte, de manera elegante y diplomática, anuncia su propia muerte, el heredero Jesús. Y de una manera también elegante y diplomática, pero muy directa, acusa y reprocha a los que se han hecho o lo pretenden dueños de Dios, de la salvación, de la ley, de su palabra, de su voluntad. Ciertamente que tiene no pocos riesgos e inconvenientes cantarles las verdades a los de arriba, a los que tienen la sartén por el mango, a los jefes y mandamás. Curiosa y significativa palabra, por cierto. Para ello se necesita tener mucha libertad de espíritu. A los de abajo cualquiera se atreve a decirle lo que sea. No hace falta ser muy valientes para decirle las verdades aunque duelan, porque tenemos una rara habilidad para detectar y echar en cara a los de abajo las cosas que hacen mal. Pero con los de arriba hay que tantearse mucho, porque suelen contar con sus recursos para defender las alturas en las que andan situados. Pero toda esta situación, esta parábola, tiene algo que decir a nuestro mundo de hoy, y particularmente a la iglesia, porque como dice la antífona del Salmo de hoy, la viña del Señor es la casa de Israel, o como decía Isaías, la viña del Señor del universo es la casa de Israel y los hombres de Judá
su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho, esperaba justicia. Nosotros somos su viña y nosotros hemos recibido el encargo de cuidarla y ayudarla a producir. Puede que sea evidente, pero no está de más subrayarlo. Nadie es ni puede hacerse dueño de la iglesia, porque ya tiene un dueño. Y en ella todos somos viñadores, labradores, servidores, encargados. La iglesia no tiene más dueño que Dios y su heredero Jesucristo. Y todos los demás somos servidores y empleados. Muy bien que el Señor haya considerado que se puede fiar de nosotros y nos haya encomendado su cuidado. Es todo un honor al que hay que saber corresponder, mostrar que no se ha equivocado al elegirnos. Uno de nuestros teólogos ha escrito: solo hay comunidad cristiana allí donde el Espíritu suscita la nueva obediencia a la soberanía de Cristo. Una iglesia animada por el Espíritu no puede servir a otro Señor que no sea Jesucristo. Este señorío de Cristo es el que ha de liberar también hoy a la iglesia de falsos señores impuestos desde afuera o desde dentro. La iglesia no es de la jerarquía ni del pueblo, ni siquiera de los pobres, es de su Señor. No es de este ni de aquel movimiento, no pertenece ni a la cultura moderna ni a una tradición correcta. Es de su Señor, y ese señorío ha de impedir siempre que la iglesia quede en manos de autoridad absoluta de una jerarquía o se convierta en una especie de asamblea popular. Del señorío de Cristo hace una comunidad de hermanos que busca ser fiel a su único Señor. A Jesús lo mataron libremente los que se sentían dueños de la viña, y esto ya no se puede repetir, claro, pero hay otras maneras de quitar de en medio al heredero para hacernos dueños de su viña. Por ejemplo, considerar al laicado como de segunda categoría en la iglesia. Ha dicho el Papa Francisco: todos tienen el derecho a recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La iglesia no crece por el proselitismo, sino por la atracción. Pero puede haber atracción allí donde uno es marginado y que carece de voz y decisión. La iglesia ha tenido y sigue teniendo una gran tentación en la que ha caído y cae no pocas veces, que una de sus partes necesarias e imprescindibles, la jerarquía y los sacerdotes, absorban todos los ministerios, dueños de la palabra, dueños de las decisiones, dueños del discernimiento, dueños de los que se hace y se puede hacer. No es raro, por tanto, que los laicos, la inmensa mayoría de los fieles, a pesar de estar bautizados y por ello ser como todos sacerdotes, profetas y reyes, acaben sintiéndose y siendo espectadores en la iglesia, simples oyentes, receptores de las decisiones que van tomando los que entienden y tienen la responsabilidad de mandar, como si la viña no se les hubiera encomendado también a ellos como viñadores y trabajadores. A menudo ha pasado más el señorío sacerdotal que el señorío de Jesús, y hay que reconocer con tristeza que una inmensa mayoría de laicos no se plantea que puede y debe aportar a la comunidad cristiana en la que vive su fe. El lenguaje, que es limitado pero significativo, no habla de participar o de celebrar la cena del Señor, sino de oír misa, con lo que queda expresado su rol principal, el de oír, y así no es raro escuchar aquello de yo no creo en la iglesia. La iglesia es de los curas, aunque no está de más decir que también encontramos laicos más clericales que el propio clero y que quieren imponer a toda costa sus puntos de vista. Al menos desde el Concilio Vaticano II se está intentando devolverle lo que es suyo, o si se quiere redistribuir y mentalizar a unos y a otros que nadie sobra, que todos los carismas y ministerios son necesarios, y más si cabe en estos tiempos de deserción en la fe de tantos hermanos,
Últimamente venimos hablando mucho de sinodalidad. Hay previsto un sínodo, ha dicho el Papa. Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha. Escuchar y sentir es una escucha recíproca. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, los unos escuchando a los otros y todos a la escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para saber qué dice Él a la iglesia. Precisamente, sínodo significa caminar juntos. Se trata, por tanto, y así hay que enfrentar este tercer milenio, de recuperar la conciencia del señorío de Jesús en la iglesia y a la vez recuperar la conciencia de que todos los demás somos viñadores y labradores, cada uno según su carisma. La iglesia no es de unos pocos, la iglesia es de Jesús y solo será verdadera iglesia cuando logre ser la iglesia del señorío de Jesús, que se pone sinodalmente a la escucha de lo que Él, el Espíritu Santo, tiene que decirnos hoy. En este mes de octubre, misioneros por excelencia, en el que celebramos pronto el Domum y la fiesta del gran misionero Claret, es tiempo de preguntarnos todos, ¿hay algo que hago yo y que más puedo hacer por la viña del Señor? ¿Y cómo? Pues cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará conmigo? Está bien que nos hagamos estas preguntas, pero la pregunta principal que debo hacer es si estoy trabajando por la viña del Señor, si estoy cumpliendo mi rol como bautizado, como misionero del resucitado, si estoy llevando luz a las tinieblas, camino a donde no hay camino. Es bueno que nos preguntemos todas estas realidades. Y en esta realidad que estamos viviendo, también vale preguntarnos, ¿qué me está hablando Dios a mi propio corazón? ¿Qué espera de mi propio corazón, de mi propia vida, de mi realidad integral? ¿No será que está esperando una conversión auténtica, un cambio total? Hay que dar manos para que sigamos en intimidad, en oración, y sigamos esculcando qué podemos responder a esta pregunta. ¿Qué hará conmigo el dueño de la viña? El Señor esté con ustedes. Y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Feliz domingo en el Señor. La Virgen los acompañe.